bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy vamos a tener el top de los mejores personajes gratis para subir que no necesitan uniforme, ¿sí? Muy interesante este video, así que se lo recomiendo. Quiero aclararles que habrá un cambio en el canal. A partir de ahora vamos a tener una intro en todos los videos, ¿sí? Y voy a empezar a traerles nuevos contenidos al canal, ¿sí? Igualmente les quiero recomendar mis guías para que puedan entender todo o la mayoría del juego, ¿sí? Y recuerden que próximamente estaré subiendo nuevos videos sobre otros juegos y sobre este juego, ¿sí? Este top estará conformado por 10 personajes a los que yo considero que son los mejores para subir a T2 y que no necesitan de un uniforme, ¿sí? Que son gratis. También, aclarar. Bueno, y estará conformada por del peor al mejor, ¿sí? Bueno, empecemos. En el puesto número 10 tenemos a Morgan Le Fay, ¿sí? Un personaje que yo considero de los mejores, aunque ahora está un poco más olvidada, sigue siendo uno de los mejores personajes gratuitos para subir cuando empezás, ¿sí? En su momento era un muy buen personaje porque podía revivir con el 50% de la vida y era similar a Jean Grey, ¿sí? Aunque Phoenix era mucho mejor, ¿sí? Pero tenía algunas similitudes con Phoenix y algunos le decían la Phoenix gratis, ¿sí? Si nos fijamos en las habilidades, tiene aturdimiento, tiene recuperación de vida, tiene protección a impactos, tiene reducción de las defensas acumulables hasta un 50% con ignora inmunidad, o sea, para jefes, y tiene un daño de energía, ¿sí? Muy interesante este personaje para subir. En el puesto número 9 tenemos a Montelman u Hombre Igneo, ¿sí? Un personaje muy interesante que salió en la película de Spider-Man Far From Home, ¿sí? Si nos fijamos, es un personaje muy interesante porque tiene varios escudos. En la primera habilidad tiene aturdimiento con atadura, en la segunda tiene aturdimiento, parálisis con ignora inmunidad y reducción de la resistencia al fuego. Tenemos super armadura, aumento del tamaño del personaje, ¿sí? Y en la 5 tenemos miedo, atadura, aumento de todos los ataques y tenemos reducción de la resistencia al fuego. Un personaje muy interesante porque tiene algunos escudos y tiene bastante airframe, ¿sí? Que para los que no saben lo que es el airframe, es como esa X que te aparece al costado cuando atacas a un personaje, ¿sí? Y no te pueden pegar. En el puesto número 8 tenemos a Hydro-Man, ¿sí? Este personaje que también fue introducido en Spider-Man Far From Home. Un personaje que también es interesante y tiene algunos escudos y algunas resistencias, ¿sí? En la 1 tenemos daño de energía, tenemos en la 2 aturdimiento, en la 3 tenemos que nos convoca una ilusión, en la 4 tenemos un protector de 5 impactos y en la 5 tenemos aturdimiento y 15% de aumento en el ataque físico. También tiene bastantes habilidades con airframe, ¿sí? Muy interesante este personaje también para subir. En el puesto 7 tenemos a Scorpion. Un personaje muy interesante porque si está muy bien equipado puede pasarse algunas fases de jefes y también puede pasarse pisos altos en Tierra de Sombras. Las habilidades dice, la 1 inflige daño de veneno, la 2 aturdimiento, la 3 parálisis con ignora inmunidad y daño de veneno, protector de 2 impactos, 4 tenemos invencible por 6 segundos, reducción de todas las defensas, aturdimiento, y en la 5 tenemos aturdimiento con mejora todos los ataques en 20%. Tenemos un personaje con bastantes escudos, ¿sí? Bastante interesante porque posee reducción de defensas. En el puesto número 6 tenemos un personaje muy interesante, ¿sí? Araña Escarlata. Es un personaje que sirve para potenciar a los arañas, ¿sí? O a los arácnidos. Y también tiene habilidades muy interesantes, ¿sí? Es uno de los mejores personajes para subir gratuitos, sin uniforme. La habilidad 1 tiene telaraña, muy interesante para atrapar a tus enemigos. La 2 tiene telaraña. La 3
muy interesante, tiene aturdimiento, silencio, aumento de esquiva garantizada, protege de un impacto, aumenta el daño básico en 35%, acumula el daño, ¿sí? Muy interesante este personaje. En la 4 dice aturdimiento 2 segundos, telaraña 2 segundos, reducción de las defensas hasta 25% con ignora inmunidad y tiene recuperación, ¿sí? Muy interesante. Y en la 5 tiene aumenta todos los ataques y inflige 15% de daño de quemadura, ¿sí? Elimina potenciador activo del objetivo, ¿sí? Un personaje muy interesante para subir y para potenciar a los arácnidos. Y también nos va a servir mucho cuando queramos enfrentarnos en Tierra de Sombras a esos pisos donde te piden arácnidos, ¿sí? Cuando recién empezás, te va a venir muy bien este personaje. En el puesto número 5 tenemos a Grito, un personaje muy interesante, ¿sí? No sale hace mucho tampoco, pero a pesar que no tiene ni T2.5 ni T3, es muy interesante este personaje. La habilidad 1 dice inflige daño por sangrado, o sea, para Tierra de Sombras. La habilidad 2 también, daño por sangrado, aturdimiento. La habilidad 3, aturdimiento, atadura, reducción de las defensas en 5% tiene, bastante interesante. Hasta 25% con ignora inmunidad, protege de un impacto. La 4 tiene, inflige 20% de daño por sangrado cada un segundo, elimina la elasticidad, se aplica a enemigos. Y se aplica a nosotros, aumenta todos los ataques y defensas en 25%. Y la 5 dice, aturdimiento 3 segundos, se aplica a nosotros, invencible por 4 segundos. Un personaje que también, si lo tenés muy bien equipado, puede pasarte pisos bastante altos de Tierra de Sombras y fases altas de Jefe Mundial. Bueno, no tan altas en realidad, quise decir. En el puesto 4 no podía faltar algún potenciador, ¿sí? En este caso tenemos a Yuri. Yuri, un personaje muy interesante cuando recién empezás, porque te ayuda a potenciar con su pasiva a todos los aliados contra los supervillanos, ¿sí? Un personaje muy interesante para potenciar. Sus habilidades no sirven mucho, pero el personaje es bastante interesante, ¿sí? Tenemos en la 1 daño físico, tenemos en la 2 aturdimiento, tenemos en la 3 aumenta los ataques, la 4 inflige daño de sangrado, 5 aturdimiento, probabilidad de 100% de obtener inmune a todo el daño. Este personaje tiene un uniforme, pero la verdad que no lo recomiendo. No es la gran cosa, no la mejora casi nada. Pero sirve para potenciar cuando recién empezás y de esa forma tener un mejor equipo para Jefe Mundial. En el puesto 3 no podía faltar otro potenciador como Doctor Voodoo. Doctor Voodoo es muy interesante, ¿sí? Porque si lo ponemos de líder, nos aumenta el efecto de todas las mermas en 40% a todos los aliados. Es muy interesante este personaje. Y, en mi opinión, es mejor que Yuri, porque por lo menos te sirve para pasarte a algunos pisos altos en Tierra de Sombras, ¿sí? Más que Yuri. Vamos a ver qué nos otorgan las habilidades. La 1 dice convoca una ilusión, la 2 dice reduce todas las velocidades, la 3 dice inflige daño de veneno, reduce las defensas en 1% hasta 20% con ignora inmunidad, la 4 dice invencible, control mental, aumenta todos los ataques básicos, y la 5 dice reduce todas las defensas acumulable hasta 20% con ignora inmunidad. Tiene 2 reducción de defensas, aunque no es muy alta, ¿sí? Muy interesante igual para subir y para potenciar a nuestros personajes y tener un buen equipo para Jefe Mundial. Pasamos a el puesto 2, ¿sí? Que pertenece a Kingo. Kingo, ¿sí? Por alguna razón está en el puesto 2, ¿sí? Es uno de los mejores personajes gratis que no necesitan uniforme y sobre todo encima tiene un T2.5, ¿sí? ¿Sí? Si lo quieren subir va a ser muy interesante porque para lo que sale hace muy buen daño, ¿sí? Vamos a fijarnos que tiene las habilidades sin el uniforme. La 1 inflige daño de energía, la 2 inflige 40% daño por sangrado, aturdimiento, la 3 acumula el daño con aturdimiento, la 4 mejora todos los ataques básicos a nosotros, inflige 40% de daño por sangrado cada un segundo, elimina la elasticidad hacia los enemigos. La 5, muy interesante, nos otorga parálisis con ignora inmunidad, aturdimiento,
reducción de todas las defensas en 10%, acumulable hasta 25% con ignora inmunidad, y probabilidad de perforar, ¿sí? Superarmadura, etc. Y nos aumenta todos los ataques y defensas. Muy interesante este personaje para subir, ¿sí? Puesto 1 tenemos a la diosa Cersei. Cersei es, en mi opinión, el mejor personaje gratuito que no necesita uniforme para subir. Muy interesante este personaje, ¿sí? Tiene un uniforme, al igual que Kingo. Tiene un T2.5, muy interesante. Pero si no le quieren comprar el uniforme, también es muy interesante para recién empezar, ¿sí? En la 1 dice parálisis con ignora inmunidad, ya empezó bien. Inflige daño de energía. La 3 acumula el daño, aturdimiento por 2 segundos a enemigos. La 4 dice hechizo, se aplica a nosotros, invencible por 4 segundos. Y la 5 dice inflige 10% de daño de quemadura cada 1 segundo, por 5 segundos. Reduce todas las defensas básicas en 5%, acumulable hasta 25% con ignora inmunidad. Un personaje muy interesante y sobre todo con el uniforme se vuelve muy potente. Así que si le pueden comprar el uniforme y subirla a T2.5, mejor, ¿sí? Bueno, gente, este es el top de los que para mí son los mejores personajes gratuitos para subir a T2, ¿sí? Y que no necesitan de un uniforme. Espero que les haya gustado, no olviden apoyarme y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye.